En la época de oro del cine mexicano, las estrellas no solo actuaban en la pantalla, se convertían en dioses inalcanzables, sus rostros empapelaban las calles y sus nombres eran susurrados con devoción. Pero detrás del glamour, en la penumbra de los camerinos y en las fiestas regadas de tequila que duraban hasta el amanecer, se vivían los dramas reales, historias de amor que la moral de la época no podía tolerar, pasiones que costaban carreras y secretos que los estudios silenciaban con cheques en blanco y amenazas veladas. Hoy no vamos a repasar las películas que ya conoces, vamos a patear la puerta de la bóveda de los secretos. Te contaremos sobre los romances que desafiaron a la industria, las traiciones que partieron en dos a las leyendas y las pasiones tan intensas que solo podían terminar en escándalo o en tragedia. Prepárate para descubrir los 5 romances más prohibidos y controvertidos del cine mexicano. María Félix y Agustín Lara, la diosa y el prisionero musical. María Félix no era una actriz, era una fuerza de la naturaleza. La doña, una mujer cuya belleza felina y mirada de acero podían congelar a un hombre a 10 pasos de distancia. No caminaba, se deslizaba por el mundo como si le perteneciera, y en cierto modo, así era. A su lado, Agustín Lara, el flaco de oro, parecía un espectro, un hombre delgadísimo, con el rostro marcado por las cicatrices de una juventud violenta, pero cuyas manos sobre el piano y cuya voz rasposa podían crear magia. Era el poeta de la música, el hombre que hacía llorar a los machos en las cantinas. El encuentro fue inevitable, un choque de titanes. Lara, que no era un galán, entendió que a una deidad no se le corteja con flores. Le envió un piano de cola a su casa. Dentro solo había una rosa roja. María, divertida y retadora, le devolvió el gesto enviándole una botella de tequila vacía con una nota escrita con su labial. «Ya me bebí tus canciones, ¿qué más tienes para mí?» Así comenzó un torbellino. La prensa se volvió loca. Eran la pareja perfecta para los titulares, la diosa inalcanzable y el genio torturado. Cada salida era un evento, cada fotografía, un trofeo. El clímax de su amor nació en una terraza frente al mar de Acapulco. María, envuelta en una bata de seda, caminaba bajo la luna. Lara, hipnotizado, se sentó al piano y de sus dedos brotó una melodía inmortal, María Bonita. La canción se convirtió en un himno, la banda sonora de su leyenda, pero esa misma pasión que inspiró la canción pronto se convertiría en las rejas de una prisión. Lara era un hombre consumido por los celos. No soportaba la idea de que otros hombres desearan a su musa. Los rumores de la época, susurrados por músicos y asistentes, eran aterradores. Se decía que revisaba su correspondencia, que la llamaba de madrugada solo para controlar dónde estaba. El chisme más oscuro y persistente fue el de una joya, una supuesta cadena de oro para el tobillo, un grillete de lujo, con una placa que llevaba grabada la frase «solo mía». Las versiones sobre lo que pasó con esa joya varían. Algunos juran que María se la puso una sola vez en una fiesta privada, solo para burlarse de él. Otros afirman que la tomó en sus manos, la miró con desprecio y la arrojó a una chimenea frente a sus amigos, sentenciando: «Ni a mis perros los encadeno». Sus peleas eran espectáculos épicos. En un restaurante famoso, tras una escena de celos, Lara gritó para que todos oyeran: «María es como el fuego, hermosa de lejos, pero si te acercas te quema». Ella, sin inmutarse, le respondió con voz gélida: «Y tú, Agustín, eres como tus boleros. Se repiten tanto que terminan por aburrir». El matrimonio, celebrado casi en secreto, fue la crónica de un final anunciado. Duró apenas un año. Para María, no fue un divorcio. Fue, en sus propias palabras, una liberación. Pero incluso liberada, la sombra del flaco de oro la persiguió. Décadas después, cuando un periodista le preguntó por el amor más intenso de su vida, la doña, con su característica frialdad, respondió: «Yo no hablo de los muertos, y Agustín se murió el día que intentó enjaularme». Pero mientras María luchaba por escapar de su jaula dorada, otra gran diva del cine soportaba en silencio una humillación que nadie vio venir. Una traición que reescribiría la historia de las rivalidades en el cine de oro. Jorge Negrete y Gloria Marín. Una década de amor y una boda con otra. Jorge Negrete era la personificación del macho mexicano. Voz de trueno, modales de caballero y un carisma que derretía a las audiencias. Gloria Marín era su contraparte perfecta, una actriz de carácter, elegante, de una belleza serena, pero con una firmeza que imponía respeto. Se conocieron en 1941, en el rodaje de «Ay, Jalisco, no te rajes».
y la química fue tan explosiva que trascendió la pantalla. Aunque él estaba comprometido, la atracción fue incontrolable. Pronto se convirtieron en la pareja de México. Vivieron juntos durante más de 10 años, una eternidad para los estándares de la farándula. Viajaron, filmaron películas, se apoyaron mutuamente en sus carreras y enfrentaron juntos a la prensa. Para el público y para Gloria misma, solo faltaba un trámite: la boda. Pero el anillo nunca llegó. La familia ultraconservadora de Jorge desaprobaba a Gloria. La consideraban una mujer demasiado liberal, una actriz divorciada que no encajaba en su molde de esposa tradicional. «Esa mujer es una tentación, no una esposa», le escribió una tía en una carta que se filtraría años después. Jorge, atrapado entre el amor de su vida y las expectativas familiares, nunca se atrevió a dar el paso. Y lo que es peor, no siempre fue fiel. Se hablaba de aventuras pasajeras, romances fugaces con actrices jóvenes que buscaban el favor del charro cantor. Gloria lo sabía, pero aguantaba, esperando con una lealtad inquebrantable. El golpe de gracia, la traición definitiva, llegó en 1952. Jorge fue elegido para protagonizar El rapto junto a la única mujer en México cuyo poder podía rivalizar con el suyo, María Félix. La tensión en el set era palpable. No era solo actuación, eran dos depredadores alfa midiéndose. A los pocos meses, el rumor estalló como una bomba. Negrete y la doña tenían un romance. Nadie lo creía. Después de una década con Gloria, el escándalo se confirmó de la manera más cruel. 6 meses después, Jorge y María se casaron. Gloria Marín se enteró como el resto del país, leyendo los titulares de los periódicos. No hubo una llamada, ni una carta, ni una explicación, solo la humillación pública. Quienes estuvieron cerca de ella dicen que su reacción fue un silencio devastador. No dio entrevistas, no vendió su dolor. Simplemente se retiró a lamerse las heridas con una dignidad que engrandeció su leyenda. Ella, que había cuidado de Jorge en sus enfermedades y lo había defendido en sus batallas gremiales, era ahora la mujer abandonada. Y la historia aún guardaba un último acto de crueldad y amor. Solo un año después de la boda, Jorge Negrete murió. En el funeral, mientras la viuda oficial, María Félix, mantenía una distancia solemne, fue Gloria Marín quien se encargó de todo. Organizó el homenaje, sostuvo el retrato de Jorge y lo lloró con una pena real, profunda, la pena de la verdadera viuda. Su amor no terminó con la traición, solo aprendió, como ella misma dijo una vez, a vivir callado. Este triángulo amoroso entre gigantes sacudió a México, pero otros romances prohibidos eran más sutiles, batallas de intelecto donde la belleza se enfrentaba cara a cara con la bestia. Dolores del Río y Diego Rivera, la seducción de la mente. Dolores del Río era la perfección hecha mujer, un rostro esculpido por los dioses, una elegancia aristocrática y una carrera pionera en Hollywood que le abrió las puertas del mundo. Cuando regresó a México en los años 40, no volvió como una actriz más, volvió como una reina. Diego Rivera era su antítesis, un hombre corpulento, descuidado en su vestir, de modos bruscos y con una bien ganada fama de mujeriego y provocador. Sin embargo, era un genio, el muralista más grande de México, y su mente era tan cautivadora como intimidante era su físico. El encuentro se dio en una galería de arte. Todos esperaban que se ignoraran. En cambio, Diego, con su vozarrón, se le plantó enfrente y le soltó: «Usted es tan perfecta que aburre». Lejos de ofenderse, Dolores le sostuvo la mirada y replicó: «Y usted es tan feo que seduce». Fue el inicio de una tensión fascinante. Empezaron a frecuentarse en cenas de intelectuales y eventos culturales. El chisme recorrió la Ciudad de México. ¿Qué hacía una diosa como Dolores del Río con ese sapo rana, como lo llamaba Frida Kahlo, su esposa? Pero Diego le ofrecía a Dolores algo que Hollywood nunca le dio: un reto intelectual. No le hablaba de su belleza, le hablaba de política, de historia, de la revolución. Criticaba a Hollywood como una cárcel de caras bonitas y la impulsaba a usar su estatus para algo más grande. Y a Dolores esa inteligencia brutal la seducía más que cualquier cumplido. El romance era un secreto a voces, alimentado por los bocetos que Diego hacía de ella, dibujos íntimos, no comisionados, que captaban una vulnerabilidad que nadie más veía. ¿Y Frida? La leyenda cuenta que, lejos de un ataque de celos, su reacción fue de una resignación casi divertida. «¿Si Diego se va a enamorar otra vez?», dicen que comentó, «por lo menos que esta vez sea de alguien de primera clase».
Pero el romance tenía fecha de caducidad. Dolores era, ante todo, una mujer pragmática. Los productores y patrocinadores empezaron a advertirle que su relación con el comunista monstruoso podría manchar su imagen impecable. Ella entendió el juego. Una noche, sin dramas ni lágrimas, dio por terminada la relación. Tú y yo, Diego, somos dos murales distintos. No cabemos en la misma pared. Diego jamás habló mal de ella. Años después admitiría: de todas las mujeres, Dolores fue la única que me hizo sentir pequeño. Ella guardó en secreto uno de sus dibujos, un retrato que, según decían, era la prueba de aquel amor cerebral y prohibido. Mientras algunos romances eran calculados, otros eran simplemente una colisión de fuerzas opuestas, una atracción fatal hacia el peligro que solo podía terminar en un misterio. Pedro Infante y Lupe Vélez, el ídolo y la dinamita. Pedro Infante era el novio de México, el charro de sonrisa noble y voz de terciopelo que representaba todo lo bueno del pueblo. Era carismático, sencillo y proyectaba una imagen de niño bueno que volvía locas a las mujeres y era admirado por los hombres. Pero en privado, Pedro tenía una debilidad: las mujeres intensas, las que olían a peligro. Y no había mujer más peligrosa en esa época que Lupe Vélez. Lupe era dinamita pura, una mujer adelantada a su tiempo que Hollywood bautizó como la Mexican Spitfire. Era temperamental, provocadora y dueña de una lengua afilada. Cuando regresó a México, venía huyendo de una estela de escándalos. Romances con hombres casados, peleas a gritos en restaurantes, rumores de abortos. Era una bomba de tiempo andante, y eso fue precisamente lo que hipnotizó a Pedro. Se conocieron en una de esas fiestas legendarias de los grandes productores. ¿Y este rancherito quién es?, dicen que preguntó ella con su acento ya americanizado. Pero en cuanto lo escuchó cantar, cayó rendida. Comenzaron a verse en secreto. Los representantes de Pedro estaban horrorizados. Lupe era 12 años mayor y su reputación era un campo minado. «Te va a destruir la carrera», le advertían. Pero a Pedro no le importaba. Se encontraban en hoteles discretos, en casas de amigos, en camerinos cerrados. La pasión era tan grande que, según un rumor nunca confirmado, Lupe le propuso huir juntos a Cuba, empezar de cero lejos de los chismes. Pero Pedro tuvo miedo. El miedo a perder su corona, a defraudar a ese pueblo que lo idolatraba. El fin de la historia es una de las grandes tragedias de Hollywood. En diciembre de 1944, Lupe fue encontrada sin vida en su mansión. La versión oficial fue suicidio por una sobredosis de barbitúricos. Pero las especulaciones nunca cesaron. Se dijo que estaba embarazada y que el padre se negaba a reconocer al niño. Se susurró que su última llamada telefónica, una discusión terrible, había sido con Pedro. El detalle más escalofriante se encontró en su supuesta carta de despedida. Entre líneas en inglés había una frase en español: «Perdóname por quererte tanto, mi charro». Pedro Infante no fue al funeral. La excusa oficial fue que no podía viajar, pero sus cercanos aseguraron que cayó en una depresión profunda. Guardó una foto de Lupe Vélez en su cartera por el resto de su vida, pero jamás, nunca más, volvió a pronunciar su nombre en público. Fue un secreto que se llevó a la tumba, un amor tan explosivo que solo podía existir en la oscuridad, y del caos de la pasión prohibida pasamos a un amor que nació entre risas, vivió en el exceso y encontró la redención en el más absoluto silencio. Tintán y Rosalía Julián, el payaso y su ángel de la guarda Germán Valdés. Tintán no era un comediante, era un huracán. El pachuco de oro, un genio anárquico que mezclaba el Spanglish, el jazz y el mambo en una licuadora de carisma. Era irreverente, caótico y magnético. Rosalía Julián era su opuesto polar, una cantante de voz dulce, elegante, recatada, una dama que buscaba la calma y la estabilidad. Se conocieron en una grabación y la atracción fue instantánea. «Usted canta como Los Ángeles», le dijo Tintán, «pero seguro que besa como un demonio». Su relación fue una batalla constante entre el orden y el caos. Se casaron en 1956. Ella anhelaba una vida tranquila. Él vivía de noche rodeado de músicos, fiestas y un torrente interminable de alcohol. Tintán, aunque era un hombre de corazón noble, era un desastre. Olvidaba contratos, faltaba a ensayos, desaparecía por días. Las peleas eran legendarias. «No soy tu madre ni tu manager, soy tu esposa», le gritaba Rosalía, harta de sus excesos.
Los escándalos salpicaban los periódicos. En una entrega de premios, Germán subió al escenario ebrio y dedicó su trofeo a todos los que no tienen miedo a hacer el ridículo, porque a veces ni en tu propia casa te aplauden. Rosalía, en primera fila, no movió un solo músculo de la cara. Se separaron y reconciliaron incontables veces. Parecía que no podían vivir juntos, pero tampoco separados. Sin embargo, cuando la estrella de Tintán comenzó a apagarse en los años 70, algo cambió. Su salud se deterioró, el cine ya no lo llamaba y muchos de los amigos de sus noches de fiesta lo abandonaron. Pero Rosalía no. En el tramo final de su vida, cuando Germán estaba consumido por la enfermedad, fue ella quien volvió. Lo visitaba en silencio, le leía cartas de sus admiradores y le ponía sus propias películas para intentar arrancarle una sonrisa. Una enfermera relató que una noche, mientras Tintán deliraba de dolor, susurró: «Rosalía es la única que no se rió de mí cuando dejé de ser gracioso». Germán Valdés murió en 1973 y México perdió a su comediante más querido. Rosalía no dio entrevistas, solo se la vio saliendo del funeral, apretando contra su pecho una vieja foto de ambos. Una imagen donde él no era Tintán, sino simplemente Germán, abrazándola sin payasadas, solo con amor. Fue el acto final de lealtad a un hombre que fue, en palabras de ella, un huracán que arrasó con todo, pero qué bonito fue mientras duró. Estos no fueron simples chismes de farándula, fueron dramas humanos, tan desgarradores y complejos como cualquiera de los que estas leyendas protagonizaron en la pantalla. Amores que ardieron con demasiada fuerza, desafiando las reglas de una sociedad que exigía perfección, pero que en secreto consumía sus escándalos. Detrás de los reflectores, el precio de la inmortalidad a menudo se pagaba con corazones rotos, traiciones y secretos enterrados. Porque en la época de oro, el amor, como el cine, era más grande que la vida misma, ruidoso, prohibido y a su manera eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje a los secretos del cine mexicano. No olvides suscribirte y darle like para que estas historias nunca mueran. Nos vemos en el próximo capítulo.